Bienvenidos. Vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con la información económica de datafx.com. Aquí, dentro de recap de Blue Radio, esta noche estaremos hablando sobre productividad en Colombia, resultados financieros del Banco de la República, noticias de Juan Valdez da Vivienda, el BBVA, de Uno, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Hace unos días, en medio de un evento, tuvimos la oportunidad de hablar con la productora de acero Diaco. Pues en medio de una sobreoferta global de este insumo que sin duda está presionando al mercado en América Latina, el director en Colombia de esta compañía de Diaco, empresa productora de acero para construcción e infraestructura, Mauro de Castro, conversó con nuestra compañera Dari Belandia sobre cómo se enfrentó esta situación en este 2025 que está terminando y qué esperan para el próximo año, para el 2026. Queremos compartir con ustedes esta conversación. Doctor de Castro, buenas noches y gracias por acompañarnos al Negocios Blue. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Con mucho gusto aquí compartiendo un poco con ustedes. Gracias, doctor Castro. Para iniciar, nos gustaría saber o que nos haga un pequeño balance cómo les ha ido este año específicamente. Bueno, vamos a hablar un poco del mundo del acero, ¿no? Este año un año bastante retador, principalmente por la sobreoferta de acero que hay hoy en el mundo. Esto ha afectado muchos países, especialmente América Latina, y Colombia está en el mapa muy evidente como un destino importante para esas importaciones que llegan. Esa sobreoferta es una amenaza importante y nosotros tenemos que entender bastante bien el impacto que esto genera en nuestro país y en nuestra industria. Dentro de este difícil contexto, ¿cuáles son los sectores que ustedes ven que más se están presionando en este momento? Yo creo que cuando hablamos de la situación del acero hoy y de los sectores que de alguna manera son impactados o que de alguna manera ayudan a construir un escenario de negocios para el sector del acero, tenemos varias cosas que considerar. Primero, la situación de la vivienda en el país, que esto sí es un tema que afecta en una punta con una demanda más baja. Por otro lado, nosotros tenemos esas importaciones que llegan a precios bajos y de alguna manera afectan la producción nacional, afectan las industrias, amenazan los empleos. Entonces, por otro lado, vemos también esa preocupación. Y cuando hablamos del sector del acero en Colombia, estamos hablando de una cadena que puede tener alrededor de 50,000 familias trabajando indirectamente, considerando toda la producción nacional. Y cuando mencionamos eso, estamos hablando de transportistas, toda la cadena de recicladores, o sea, son varios sectores que podemos considerar que son afectados por el negocio del acero. Y claramente, tener el acero producido en Colombia, un acero colombiano, es muy importante porque el acero finalmente más caro que hay es el acero que no se tiene. En algún momento en que la industria nacional no está en capacidad de suministrar el acero, eso sí puede ser un problema mucho más grande. Perfecto, y en algún momento se ha hablado del tema de los aranceles inteligentes. ¿Usted nos puede contar un poquito sobre esto y la urgencia de pronto de que el gobierno adapte este tipo de medidas? Los aranceles inteligentes es una medida que ayuda a buscar un poco más de protección para la industria nacional frente a esa sobreoferta que mencionamos. Casi todos los países y blocos económicos ya han buscado esas protecciones. Estados Unidos claramente con un programa de protección que considera la sección 232, que considera los aranceles adicionales. Europa también ya buscando protección, México haciendo un trabajo también en ese sentido y creo que Colombia podría ser protagonista como ejemplo de un país que está muy consciente de los impactos de la desindustrialización, del daño que podría causar si los aranceles inteligentes no entran para proteger toda la cadena.
Es importante aclarar que los aranceles inteligentes buscan una protección para muchos productos de acero. Y eso es súper relevante comprender, porque cuando una vez pongamos aranceles en un producto, las importaciones pueden llegar en otras subpartidas. Si queremos, de hecho, garantizar la industria nacional y los empleos, es necesario que los aranceles inteligentes entren protegiendo máximo posible toda la cadena del acero. Perfecto, hay un punto también importante que es el déficit de gas, que es inminente. Hay un cambio de precios, creo que para ahorita, para diciembre. ¿Esto cómo impactará las operaciones de Diaco? Ese es un tema que afecta no solamente a Diaco, a toda la industria nacional. En Colombia las industrias no son consideradas prioritarias en el consumo de gas. Somos los últimos en la punta a tener acceso y prioridad a este gas disponible. Nosotros que en Colombia hoy podemos considerar un costo de gas alrededor de $10 por megabtu, esto está previsto llegar entre 20 y 22 dólares por megabtu. El impacto de eso en nuestra estructura de costos es muy relevante. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es comprender bastante bien cómo va a ser toda la distribución, la capacidad del país de transportar gas desde la costa, que sea gas importado, pero que llegue, porque además del problema del costo, hay el tema de la disponibilidad en donde hay el punto de consumo. Ahí tenemos desafíos importantes también, y mientras entendamos todo que debe pasar para que la situación de consumo sea regular, estamos buscando también alternativas desde Diaco para poder seguir con nuestra operación. Perfecto, y ya para ir finalizando, el tema laboral. Es un sector que agrupa bastantes empleos. ¿Cómo ven ustedes ahorita este panorama a nivel de la generación de empleo? Además de ser una cantidad de empleos importantes, son empleos formales de buena calidad y nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que todos estos retos que hemos enfrentado no toquen las nóminas de nuestras compañías. Nosotros seguimos creyendo que hay espacio para Colombia crecer, que hay espacio para muchas construcciones e infraestructuras necesarias para este país y que manteniendo esa capacidad operativa, seguir invirtiendo en el país es el camino mejor para que podamos estar listos ahí para esta construcción y este avance de Colombia. Y ya por último, de cara al 2026, ¿qué considera debe hacer el sector de esta industria en Colombia para no perder más terreno frente a las importaciones? Yo creo que esta discusión que hemos tenido, ¿no? de tener una matriz energética bastante competitiva, disponible, ese es un tema fundamental. Conocer todos los temas, las implicaciones que hoy tenemos, desafíos importantes logísticos en el país, cómo vamos a solucionar, buscar alternativas para que la industria nacional sea competitiva. Todo eso son retos importantes. Además, la generación de demanda, o sea, que el país crezca, que la vivienda pueda crecer, o sea, que el consumo de acero esté en niveles globales de consumo per cápita que nos apunte a un desarrollo importante y un avance importante de crecimiento del país. Doctor De Castro, gracias por acompañarnos al Negocios Blue. Muchas gracias. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos, como siempre, con las cifras más destacadas de la jornada. Los indicadores económicos de esta sesión, 27 de noviembre, indicadores que hoy nos cuenta Natalie Avendaño. Víctor, la carga de café se mantuvo estable y se comprará mañana en promedio a 2.852.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $63,34 y el estadounidense WTI subió a $59,10. La tasa representativa del mercado que regirá mañana también se mantuvo estable en $3.773.60 y el Bitcoin subió 1,25% a $91.515. En Recap, resumen de noticias económicas. Y ahora iniciamos este resumen de noticias económicas hablando sobre las cifras de productividad que fueron reveladas, reportadas hoy por el DANE y que son insumos junto a la inflación claves para las negociaciones del salario mínimo que se avecinan. ¿Cuáles fueron los datos más importantes? Natalie.
Ya se conoce el calendario de negociaciones del salario mínimo para 2026 y este año el DANE hizo algo distinto. Reveló las cifras de productividad antes de que se presenten en la mesa de concertación. Hay 3 datos que son clave en esta discusión y que se conocieron este jueves. La productividad total de los factores, que fue de 0,91% entre enero y septiembre. La productividad laboral por hora trabajada, que fue de 0,57%, lo que muestra que en promedio cada hora de trabajo produjo un poco más que el año anterior. En cambio, la productividad laboral por persona empleada cayó 0,32%, lo que significa que aunque se trabajó más por hora, el rendimiento por trabajo bajó, posiblemente por menos horas trabajadas o menor uso de capital por persona. Estas cifras serán analizadas desde mañana por empresarios, sindicatos y el gobierno como parte de la negociación del salario mínimo para el próximo año. En más información, el Banco de la República reportó resultados financieros hasta octubre de este año con un crecimiento muy fuerte y con cifras que son relativamente históricas. Es decir, está obteniendo por la administración de nuestras reservas internacionales, el Banco de la República está obteniendo unos resultados sin precedentes. Esto es importante porque buena parte de esa plata, cuando culmine esta vigencia, será trasladada vía dividendos al gobierno nacional para alimentar el presupuesto de nuestro país. ¿Cuánto ha ganado el Banco de la República? Camilo. El Banco de la República de octubre ya acumulaba ganancias por 12,1 billones de pesos, un 41% más que en el mismo periodo de 2024 y por encima del récord del año pasado. En sus balances, los activos totales llegaron a 334,3 billones de pesos, con una caída de 3,6% por la reducción de inversiones en el exterior, mientras que los activos internos crecieron más de 10%. Los pasivos subieron 7,8% hasta 227,8 billones de pesos y el patrimonio se redujo 21,3% a 106,4 billones de pesos, reflejando los ajustes entre activos y obligaciones. En más información, Juan Valdez toma una decisión muy importante, dice la de llegar al mercado cafetero más importante del mundo, al país que más produce café. El 4 de diciembre, de acuerdo a un anuncio que hizo en Mañanas Blue el gerente de la Federación Nacional de Caficultores, Germán Bahamón, abrirá el 4 de diciembre Juan Valdez su primera tienda allí, en Brasil, con las expectativas o con grandes expectativas para crecer el número de tiendas en los próximos años. Veamos. El 4 de diciembre abrimos la primera tienda de Juan Valdez en Brasil, un mercado que antes teníamos un poco vetado. En Sao Paulo vamos a abrir la primera tienda de café Juan Valdez en un centro comercial muy concurrido y de muy buena afluencia de público, y ahí vamos a empezar nuestra expansión en ese estado de Sao Paulo. Vamos a focalizarnos ahí y tenemos una planeación de 100 tiendas en los próximos 4 años. 100 tiendas en 4 años. En más información, el Banco Mundial se vuelve accionista de Davivienda, pero no de las operaciones que tiene Davivienda aquí en Colombia, sino del brazo internacional de Davivienda, de las operaciones que tiene, inclusive las que va a absorber con la integración con el Scotiabank en Centroamérica. ¿En qué consiste esta transacción? Natalie. Grupo Bolívar anunció una nueva etapa en la expansión internacional de Davivienda al confirmar que la Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, se convertirá en accionista minoritario del holding regional Holding Davivienda Internacional, con una inversión de $150 millones que le dará el 7,09% de participación. Esta alianza busca fortalecer la presencia del banco en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, y acompañar el proceso de integración de los negocios adquiridos a Scotiabank en 2 de esos países. Aunque la entrada de la corporación aún no se hace efectiva, se activará una vez se complete dicha integración, momento en el que también obtendrá un puesto en la junta directiva. En más información, los clientes del banco BBVA podrán hacer retiros en efectivo desde las cajas de los D1. Esto a raíz de una alianza entre las dos compañías. ¿De qué se trata, Camilo?
BBVA anunció una alianza con la cadena de tiendas de Uno que permitirá a sus clientes retirar efectivo con tarjeta de débito en cualquiera de sus puntos del país, con límites de hasta 700.000 pesos por transacción y 2.100.000 pesos diarios. Con esta incorporación, el banco suma 2.700 nuevos lugares de atención y supera los 60.000 corresponsales bancarios habilitados, lo que busca facilitar el acceso al dinero en zonas sin cajeros u oficinas cercanas y reducir desplazamientos innecesarios. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.